Estamos con Oscar Botinelli. ¿Cómo le va, Botinelli? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Pettinetti? Muy bien. Hoy se termina el mes de noviembre, el mes de su cumpleaños. El mes de mi cumpleaños. ¿Cómo se siente con 79 años? Bueno, con menos de 80. El tema va a ser el año que viene. Bueno, ya empezó. Quiero aclararle, quiero avisarle, por si no sabía, que ya empezó a correr el 80. Ah, no sabía. Claro, al cumplir 79... No, pero yo me acuerdo cuando era chico que yo leía un diario Sí. y decía, octogenario atropellado. Y yo decía, este viejo andando por la calle. Claro, bueno, eso me pasa a mí cuando leo sexagenario. Todavía no soy sexagenario, y estoy lejos todavía, pero supongo, creo. Bueno, pero habría que ver la documentación certificada por Esteban. Pero cuando uno leía esas palabras decía, wow, qué anciano, ¿no? Pero hace años estábamos en un programa de televisión y Alfredo Randonea, que yo soy director de Ciencias Sociales, sociólogo de la Universidad de la República, de la Universidad de Buenos Aires, acaba de cumplir 60 años. Sí. Hace mucho. Y decía, lo que es horrible es sentirme sexagenario. Claro. Bueno, pero se lo ve bien, 79 años, casi Sí, 80. sí. ¿Y eso es por genética o porque se cuidó? ¿O se cuida o qué? No, en parte la gran mayoría sin duda es genética. Genético. Sí, hace unos años empecé a cuidarme. Yo, por ejemplo, hasta fin del 16 tenía un sobrepeso extraordinario que le parecía habitual. Ahora veo la foto, digo, qué espantoso. Y gracias a que tuve una explosión después de un asado a fin de enero, de esas que uno come. Sí. Asado, pulpa, Todo. cerdo. Achuras. Sí, más ensalada, Claro. todo lo que hubiera. Y había estado con un amigo que me decía, no, yo en enero siempre estoy 20, 30 días solo a fruta y verdura. Y dije, voy a aprovechar. Y empecé a bajar. Y en 18 meses bajé 16 kilos, sin ninguna dieta especial. Pero Botinelli, deje de ser politólogo y ponga una casa de dieta. Claro. Y yo como sé que le funciona a los demás. Eso no es su problema. El problema del El otro. problema del otro. Pero si primero paga todo el tiempo. Claro, y el fracaso no, lo primero pague Por y eso, después adelgace. el fracaso lo tiene cubierto uno. ¿Botinelli está mal que le diga politólogo? Está No, bien, está ¿no? bien, está bien, sí. ¿Hay una carrera de politólogo? Bueno, con esa denominación no, No. lo que hay es de licenciatura en ciencia política. Ajá. Es decir, yo lo que soy, ya quedé jubilado, es profesor en ciencia política. ¿Pero sigue dando clase? No, yo, ahí sí donde existe la edad biológica administrativa, Sí. que es que después de los 70 años no se puede seguir dando clase en la Universidad de la República. Eso es una locura. A ver, estamos hablando de que no se puede... Sí, yo impar- seguí incluso hasta los 70 y... Está bien, pero a lo que voy, Botinelli, es no se puede impartir clase en la Facultad de la República después de los 70. Y se puede y se puede ser presidente. Y en medicina creo que sigue siendo medicina odontología 65. Pero esto está desde los años 40. Fíjese la diferencia expectativa de vida que había en los años 40. Es cierto. Sin duda, a los 65 se podía ser un viejo decrépito. Ujú. Y hoy, donde acaba de morir Kissinger, con 100 años. con más de 100 años, ¿no? Ujú. Y yo, desde que estalló la guerra en Ucrania, he seguido los análisis de Kissinger, una lucidez, el hombre, impresionante, ¿no? Bueno, ya que estamos hablando de eso, Biden tiene 81 años y va por la reelección. Ahora, ¿no habría que tener, como así hay en la facultad, para dar clase hasta los 70 años, también una edad límite para dedicarse a la política y No, tirarse a presidente? No, yo creo que no. El tema, me parece, no es de edad límite, sino de... Las capacidades. De las capacidades, Biden, sin ninguna duda, es un hombre que manifiesta determinados tipos de problemas. Uno ve las dificultades que tiene de memoria, Sí, sí. de ubicarse. De actitud, claro. Sí, menciona un país y se Y es está otro. refiriendo a otro. Le va a dar una mano a alguien. Pero que hay no- una... Claro. Salió un video hace poco que entró a un escenario. Vamos a no reírnos porque nos va a tocar, ¿eh? Nos va a Sí. Bueno, no, pero no. Nos va a tocar a Primero, todos. ¿eh? ninguno de los dos nos va a tocar como presidente de Estados Unidos. Eso es Tampoco cierto. como presidente de Uruguay. Ya Es ganamos cierto, bastante. sí.
pero saludó 3 veces a la misma persona en la ceremonia. La daba vuelta y volvía a saludarla, a decirle mucho gusto. Por eso vuelvo a la pregunta, ¿no deberían evaluarse las capacidades de las personas cuando uno se tira a presidente? Bueno, yo diría que para muchos cargos, ¿no? Fíjese que para ingresar, yo que sé, al Banco República, se hacen exámenes psicotest para entrar en el último grado del escalafón, y se pueden ocupar cargos de altísima responsabilidad sin evaluar la capacidad de la persona. Ojo, nada sustituye a que el ciudadano elija lo que quiere que lo represente, ¿no? Eso es muy importante en una democracia, porque a través de técnicas se puede decir que esa persona no es capaz, y solamente para eliminarla por sus ideas o por lo que fuera. Pero por lo menos que la gente tuviera una mayor información de la persona, de las capacidades. Persona, ¿no? Bueno, por ejemplo, Massa en Argentina había exigido o pedido en realidad un psicotécnico para Milei, ¿no? Claro, lo que pasa es que eso fue una picardía de Massa a partir del conocimiento que cuando Milei era muy joven, no me acuerdo si perdió la pasantía o no llegó a hacerla, porque... Perdió la pasantía por... Yo no me acuerdo si había empezado la pasantía y se la cortaron. Para el banco. Para el Banco Central. Ahí claro. Dicen, él quiere destruir el Banco Central porque está frustrado desde adolescente o joven, no sé qué, porque un examen psicotécnico lo descalificó, ¿no? Y Massa lo quiso jugar, que decía, ¿cómo va a ser presidente que no pudo entrar de funcionario del Banco Central? Pero si resumimos, no estaría mal pedirle a los candidatos en la próxima elección en Uruguay un psicotécnico. Bueno, así como le piden declaración jurada del patrimonio, podría pedirse una declaración jurada de edad. Fíjese que tenemos casos en el mundo, uno de ellos se discute mucho si se conocía o no la verdadera enfermedad de Tomás Berreta en la elección del 46, que él asume el 1 de marzo y muere, si no me equivoco, en septiembre. Lo mismo podemos hablar de Gestido, más allá que Gestido venía con un problema cardíaco, de eso que de repente podía... Se murió en un infarto. Claro, y murió el 6 de diciembre, cuando acababa de cumplir 9 meses en el cargo, pero podía haber llegado 20 años más. La tensión lo mató. Pero el caso de Roosevelt, que Franklin Delano Roosevelt, que la cuarta elección, recuerdo que en esa época Estados Unidos tenía reelección indefinida, él había sido elegido por primera en el 32, y en la última elección, en el 44, ya la idea es que él estaba con muy pocas semanas de vida, y que eso el electorado no lo sabía, lo ocultaba muy bien, hacían aparecer como que tenía una fuerza mucho mayor, y él mismo no era consciente, porque muchos dicen que el candidato a vicepresidente fue Harry Truman porque Roosevelt creía que iba a cumplir los 4 años, que si no hubiera elegido a otro, ¿no? Pero de alguna manera hoy hay técnicas de diagnóstico que hace conveniente una mayor información por lo menos que la gente no es que no lo pueda elegir, que sepa, ¿no? ¿Qué medicamento está tomando esta persona? Exacto. A mí me gustaría saber. Sí, no, me parece. Si un candidato está tomando algo para los nervios, algo, qué sé yo, para tranquilizar su persona. Sí, no, yo creo que es importante. Ojo, cuidado con llevar a que esto se diga, no, pero entonces debe haber un tribunal que le impida ser candidato. No, hay que tratar. Es solamente para saber. Hay una cosa que es esta. En países democráticos y con partidos que funcionan, que son los que más controlan que haya cosas imprevistas de alguna manera, que la gente vea todo un desarrollo político de años. Lo importante es que la gente elija y que se pongan las mínimas condiciones para ser candidato. Después es que la gente, y saque en última instancia, en última instancia que sea responsable de lo que votó. Recién hablábamos de Milei. ¿Usted se imagina en nuestro país un outsider como Milei? Usted que sabe si Uruguay puede haber un Milei presidente. No hay ningún ciudadano uruguayo de apellido Milei. Lo revisé en el registro. Por las dudas. No, de apellido Milei no hay. Pero un outsider de la política que se meta... En Uruguay es muy difícil. Es muy difícil porque Argentina es un país que, si bien tiene algunos partidos estructurados, primero, no tiene partidos como acá,
no nos olvidemos que blancos y colorados empiezan a perfilarse, Sí. con el nombre como tal fue después, en 1825. Es decir, dentro de un año y unos meses. Son partidos bicentenarios. Solo hay otros dos más en el mundo. El Partido Conservador Británico, y ahí se puede discutir el Partido Demócrata de Estados Unidos. Entonces, un país que tiene dos partidos con casi 2 siglos. El Frente Amplio como tal ya pasó los 50 años, pero además los orígenes del Frente, ya sea gente que partió de esos partidos bicentenarios, Claro. y otros partieron de partidos fundados todos a principios del siglo XX. Socialistas, comunistas, Unión Cívica o después socialcristianos. En Uruguay se crearon partidos. Al empezar el país, 1825, el 36, al empezar el siglo XX y al empezar el siglo XXI, todos los demás partidos. El 21 me refiero a Cabildo Abierto, que es el partido nuevo más exitoso porque es la primera vez que un partido absolutamente nuevo entra con 3 senadores y 11 diputados. Y el PERI, el Partido Ecologista Radical Intransigente. Los demás siempre fueron todos derivaciones de Partido Independiente, que venía del Nuevo Espacio, que a su vez había salido del Frente Amplio, ¿no? Sí. Entonces, eso, que por un lado una sensación de, llamémosle conservadorismo, da cierta estabilidad. La gente sigue la política a lo largo de la vida, la adhesión a los partidos no es circunstancial. ¿Sigue siendo familiar desde el punto de vista de familias ideológicas? Bueno, a ver, el 60% de los uruguayos, un poquito más, se consideran blancos, colorados o frente amplistas. O sea, tienen una identificación. Claro, no que votan a. Claro. Es mi pertenencia, sí, lo quiero decir un poco más chabacanamente, mi camiseta. Sí. Que no es irracional, tiene que ver con cómo ve la vida. Y después, por encima de eso... Perdón, ¿tan poco? ¿Un 60 y poco %? De pertenencia. Lo que usted puede poner en la sola entidad diciendo esta persona, salvo que se considere parricida, nunca va a cambiar de esto. Eso es pertenencia. Otra cosa es votar siempre el mismo. Bien. Y ahí hay otro 20%. Lo que ocurre es que hay un poco más de lo que se llama volatilidad del lado de la coalición, porque, sobre todo Partido Nacional, Partido Colorado, tiene una proximidad ya ideológica, no es la diferencia de hace 50 años, y hace que la gente pueda fluir más rápidamente de uno al otro según cómo actúe, según quiénes sean las figuras, porque no considera que se esté cambiando de bando de alguna manera. Bueno, está entre socios, entonces ahí hay un poco de volatilidad mayor. Pero entre los bloques, digamos, la coalición, que ahora empieza a llamarse Coalición Republicana, y el Frente Amplio, yo diría que la gente que está en el medio no es mucha. Son áreas bastante duras. El Frente Amplio perdió por 30.000 votos, simplemente, ¿no? No, sí, la presidencia. La presidencia de la República. Bueno, no, yo estoy hablando del voto a los partidos. El voto a los partidos. Que es la elección de octubre, donde se vota a partidos para senadores, para diputados. El balotaje es más libre, porque fíjese que la coalición sacó el 54%, y la calle Pou el 49%. Y Daniel Martínez sacó el 39%, y en el balotaje 47,5%. Increíble. Lo que pasa es que más o menos hubo un 1% voto de izquierda, a la izquierda del Frente Amplio, Unidad Popular, Partido de los Trabajadores. Después había 3 partidos chicos que yo les llamo neutros, porque no estaban en un bloque y otro, el PERI, el ecologista, el partido de Gustavo Salle, y el pequeño partido digital. Y ese electorado, es muy difícil estudiarlo, pero se dividió más o menos por mitades. Y luego hay 3% del electorado, del 12% que sacó el Partido Colorado, 3%, que votó al Partido Colorado a Talvi, sobre todo ahí fue un voto más que Colorado personal a Talvi. Gente de origen frente amplista, yo diría gente que antes había votado a Astori, y votó a Daniel Martínez. Y otro 3%, y entonces ahí tenemos 39 más el 40 y pico más, llegamos al 47,5, otro 3% de todo el electorado, del 11 de Cabildo, 8 votaron en la calle Pou, 3 votaron a Daniel Martínez. También gente de origen frente amplista, gente que había sido anteriormente mujiquista. Entonces, el balotaje lo que tiene es que ya no es lo mismo el confluir en un único candidato que en un abanico de partidos, ¿no? El sistema argentino
para el balotaje del que estamos hablando, permite ganar en la primera vuelta con 45%. O incluso con 40%. O con 40% con 10% más que el segundo, ¿no? Exacto. Ajá. ¿No es mejor eso? No, creo que no por lo siguiente. A ver, en general el balotaje se... Le quedó claro a la gente, ¿no? Sí, Acá sí. en el balotaje de Uruguay es 50+1. Bueno, yo lo dije, ¿no? en el 19, Ujú. enseguida de octubre, cuando íbamos hacia noviembre, digo, bueno, si acá se hubiera aplicado el sistema argentino, Daniel Martínez ya era presidente. Ajá. Porque había obtenido, porque, ojo, el Frente se obtuvo el 39, pero del total de votantes. Cuando se habla del 40 o el 45 en Argentina, de los votos válidos. Los votos en favor de un partido. El voto en blanco anulado no corren. Ujú. Y el Frente Amplio tuvo el 40. Y más de 10 puntos de diferencia con el Partido Nacional. Por lo tanto, hubiera sido el presidente. Sin embargo, por el método nuestro, no. Y hubo un balotaje y lo ganó la calle Pou. En Argentina alcanza con un 45 o con un 40, por ejemplo, Y esa diferencia. si tiene un 10% de más con el segundo que viene Exacto. atrás. Ahora, fíjese que en Uruguay quedó clara la demostración que por más que el Frente Amplio había ganado al Partido Nacional por más de 10 puntos, claramente había una mayoría que estaba más para el lado que representó la calle Pou que para el que representó Daniel Martínez. Es decir, como elemento de simplificación en cuanto a candidaturas, el régimen uruguayo me parece que refleja mejor, evita casualidades. Evita, justamente, que estamos hablando de Argentina. Claro, Evita. bueno, no, hay Evitas, hay Isabelitas, hay otras cosas. No, no, hablando en serio, Pettinati, el tema es que yo prefiero o el régimen antiguo nuestro, Ujú. el partido que tiene más votos gana, Gana. o un sistema como el actual que es la mayoría del país, o por lo menos la mayoría de los que votaron, el que define al presidente. Hablando de Argentina, ¿usted cree que las últimas elecciones se dieron en un marco de absoluta cristalinidad? ¿En qué sentido? Bueno, porque en una primera vuelta se hablaba de un fraude de Massa, y Macri abrió todo su ejército para que todo esté dentro de la legalidad. ¿Son solo rumores cuando la gente empieza a hablar? Sí, hay una cosa que es esta. En Uruguay alguna vez ha habido fallas y está la confiabilidad que todas se explican. Ujú. Y hay países como México que una falla mucho menor ya dice, es este que está haciendo un fraude. Es decir, es muy importante la confiabilidad. En Argentina la confiabilidad no es tan grande como en Uruguay. Ujú. Ahora, lo que yo he estudiado es que, lo que he visto... Pero se habló de un fraude a favor de Massa, tirar boleta. Lo habló la gente de Milei. Ujú, claro. En realidad no se demostró que hubiera habido fraude, ¿no? Porque el tema es este. La gente Juntos por el Cambio, que tiene la de Macri, Sí. o Macri Larreta, Bullrich, que tiene un aparato muy grande. Ese aparato estuvo Ujú. en la primera vuelta. Y ese aparato controló que no hubiera fraude porque le interesaba Juntos por el Cambio. Tampoco le servía que hubiera un fraude a favor de Massa. Claro. Es decir, no, yo creo que de ese punto de vista es cristalino. Otra cosa que sería si es cristalino, de cómo fue la campaña, lo que se dijo, lo que no se dijo. Pero el punto de vista que el voto que se contó, el que se puso en la urna, es el que se contó, me da la impresión que no hubo ninguna duda del resultado. ¿Cómo podría definir el papel de Macri en las elecciones? ¿Es el verdadero ganador? Bueno, por lo menos respiró, ¿no? Un hombre que estaba casi... Pero ¿es como un estratega? ¿Es el gran ganador en las sombras? Bueno, yo creo que sí. Digo, Macri en general no es un buen estratega político. Es un hombre que más bien ha tenido alguna suerte y se ha rodeado bien desde el punto de vista electoral, pero esta vez esa jugada del pacto de Acasuso en la casa de él, ¿no? Ujú. De él y Patricia Bullrich con Milei fue una jugada, ya lo vino haciendo hacia la primera vuelta, cuando teniendo su candidata, que era Patricia Bullrich, pasaba mensajes, qué bueno que es Milei, ¿eh? Qué lindas ideas que tiene. Bueno, espere, su candidata es esta señora, ¿no? Sí. Pero yo creo que él jugó estratégicamente y muy bien. Creo que fue muy hábil y que gran parte del triunfo de Milei se debe a que... A ver, Milei hizo una cosa muy inteligente. También parte de lo del pacto Acasuso, o que él preveía, porque
la inteligencia estuvo en el discurso de la noche de la elección. Ujú. Él venía en un discurso anticasta, ¿no? Sí. Que eso es lo que técnicamente se llama populismo, pues la palabra populismo se usa por un fregado y un barrido. Es decir, cuando uno considera que el pueblo es virtuoso, y hay una manga de gente que se aprovecha del pueblo para sus cosas y forma una élite, decimos técnicamente, una casta. Ujú. El término casta surgió en Italia, en un estudio sobre estos temas a principios del siglo. Y el discurso de la noche no habla más de la casta. Habla que la línea divisoria es kirchnerismo-antikirchnerismo. Lo cual él corre la frontera a su favor. Es decir, porque la casta ponía a Macri, a Patricia Bullrich en contra de él. Ujú. Al correr la línea, el tema es que Los trajo. arrincona al peronismo, arrincona al kirchnerismo, todo lo que pueda por lo menos, hace el esfuerzo para, y diciendo, bueno, los que no quieren el kirchnerismo, acá estoy yo. O Y- estamos, en realidad. Bueno, no, la noche de la elección. Ajá. La noche de la elección, acá estoy yo. Ajá. Días después, aquí estamos. Estaba Claro. él, Ujú. estaba Mauricio Macri, estaba Patricia Bullrich, ¿no? ¿Quién es el más hábil en la política uruguaya? ¿Cuál es la personalidad más hábil desde todo punto de vista, o quizás una estratega que ha conocido usted dentro de la política uruguaya? Es muy difícil decir quién porque depende de los momentos y las circunstancias. Sí. Es decir, no todo. Pero es fácil también decir quién. Es fácil también. Yo entiendo lo que usted dice. No es fácil No, decir por quién. ejemplo, sin ninguna duda. Sanguinetti siempre fue un gran estratega. Sí, exacto. Pero digamos, si estamos hablando, para poner hitos Sí. de la salida a la dictadura, Ajá. sin ninguna duda, el gran estratega fue Sanguinetti y el otro gran estratega Seregni. Ajá. Ahí se conjugaron dos personas de pensamiento estratégico que jugaban lo que se dice estrategia, objetivo estratégico, objetivo de largo plazo, de visión, de no quedarse en la táctica. Ujú. También fue en gran medida el estratega del balotaje, con que tengo mis dudas cuán exitoso ha sido. El balotaje es una cosa, pero se revistió la reforma un montón de cosas que creo que ha afectado a los partidos. Yo participé en discusiones de todo ese periodo como académico y sugería al principio que se mantuviera la multiplicidad de candidatos por partido Ujú. y que el balotaje terminara siendo entre el candidato más votado del primer partido y el más votado del segundo. Ujú. Había otras fórmulas más, pero para no gastar el tiempo. Porque me parecía que la candidatura única iba a ser un problema para los partidos, sobre todo los partidos tradicionales que siempre habían tenido pluralidad de candidaturas. Ujú. Y me da la impresión que en general no funcionaron bien. Algunas veces sí, pero en la mayoría de los casos fue conflictivo el tema. Y una de las cosas que se creía, bueno, porque esto va a generar liderazgo en los partidos, resulta que no lo generó, lo generaba cuando ese ganaba la presidencia de la República, pero cuando la perdía no tenía consolidado Pierde el liderazgo. liderazgo, claro, Entonces el al liderazgo. final ahí, después la separación de las elecciones departamentales me parece que no funcionó demasiado bien. Y dejemos de lado la discusión de autonomía departamental, etcétera, pero dividió mucho los partidos entre quienes actúan en el ámbito departamental y quienes dentro de los departamentos se proyectan en el ámbito nacional. Es decir, hubo una serie de cosas que se le agregaron demasiados condimentos a una reforma y cada uno se lo veía por separado y decía, cuidado, que la receta es lo que resulta cuando mezcló todo y se está viendo los efectos de cada cosa por separado. Cuidado cuando estén todos juntos. En algún momento definí yo en Costa Rica, en un seminario sobre la reforma que se estaba haciendo acá, dije, cuidado que están actuando de aprendices de brujo. ¿Cómo es el sistema uruguayo? ¿Qué efectos tiene? Se conoce muy bien después de muchísimo tiempo. Acá se están desatando fuerzas que no se sabe si se pueden controlar. Estamos con Óscar Botinelli. Óscar Botinelli es politólogo. Se lo conoce popularmente en época de elecciones, en época de boca de urna, en época en el que participa en Canal 4, tratando de dar o ser el primero en dar el ganador. Pero recién hablaba de Seregni. ¿Cómo se vincula con Seregni usted, Botinelli? A ver,
aquí había que hacer casi una historia del Uruguay, pero sin ninguna duda yo pertenezco a una generación que queda muy marcada por lo que se llaman los fenómenos del 68. Ujú. Que hay fenómenos de tipo político. Año en el que nací. Ah, bueno, yo creo que nací algún día antes. La generación del 68 es la que recibe, por un lado, algo que en Uruguay le ha quedado un poco, no digo oculto, pero olvidado. Que el 68 ha sido un eje, un cambio de eje en el mundo, en el papel de la mujer, en el papel de la sexualidad, en el papel de la liberación femenina en todos sus comportamientos. Me parece que no se toma en cuenta la dimensión que nosotros como jóvenes vivimos de ese cambio. Y en el plano político, bueno, las grandes, no sé llamarle protestas estudiantiles, Ujú. que empiezan en Francia. Claro, en mayo del 68. El mayo del 68, se extienden en Italia, Suiza, Alemania, California. Bien, pero esas protestas no llegan aquí. Sí, fueron simultáneas. Bueno, pero teníamos otro tipo de protestas antes, ¿no? Más llevadas a las armas, ¿no? No, el fenómeno armado existía. Ujú. La historia del MLN o de la coordinadora empieza antes, pero en realidad en la vida política del Uruguay, en la Sí. vida social del Uruguay, el movimiento armado no está presente en la gente hasta avanzado el 68. Yo diría que hasta agosto, septiembre... ¿Al MLN lo llama como grupo terrorista usted? No. ¿Por qué no? No, porque, a ver, hay un problema con las palabras. Sí. Es que se están usando demasiadas palabras que luego pierden sentido. Ujú. Neoliberalismo, negativas o positivas, no Sí. democracia. Sí. Yo soy demócrata y usted no lo es. Eso cualquiera se lo indica a cualquiera pensando Sí. cosas distintas. Sí, o que el otro le dice facho a uno, ¿no? Bueno, facho, Sí. neoliberal, Claro. terrorista, entonces, populista. Se está usando la palabra populista más que nada como sinónimo de demagogia. Populista tiene una definición que solo le cabe en estas latitudes a Milei. ¿Y qué título le pone al MLN? No, es entonces? guerrillero. Es Ajá. decir, terrorista es cuando las acciones... Generan terror en la gente. Claro, pero terror es cuando los ataques son necesariamente indiscriminados. Como por ejemplo la bomba en el bowling. Pero no fue indiscriminado porque en realidad no fue puesto en un momento que estuviera lleno de gente, Ujú. ¿no? Es decir, realmente los que murieron fueron los que pusieron la bomba, porque lo hicieron cuando estaba cerrado. Y tampoco que una vez un acto se les haya escapado Bien. genera terrorismo. El terrorismo es poner en un supermercado, en el momento que esté lleno, una bomba, porque lo que se quiere es matar a cualquiera, Bien. ¿no? Terrorismo es, si vamos a la historia, lo que eran los anarco-terroristas a principios del siglo, por ejemplo, la famosa banda Bonneau en París, que era pas d'innocent, es decir, nadie es inocente. Entonces, el asunto era matar a todo el mundo, no importaba. Sí. Iban a asaltar un banco y el que salía lo mataban, pero eso era un obrero, no importa. Terrorismo fue el atentado de Atocha en la central de trenes de Madrid, Ujú. donde volaron los trenes. Ujú. El 70% de los muertos venían de un barrio obrero, no era contra el poder, ¿no? Atentado terrorista fue el 7 de octubre del grupo Hamas. Ah, sí. Es decir, sin ninguna duda, porque tuvo un carácter clarísimo de indiscriminación en el ataque. Ujú. No es que fueron... Una cosa es que no hay que confundir que alguien quiera tomar un cuartel y bueno, porque le salió mal el operativo, eso mata gente inocente en el medio. No necesariamente eso es terrorismo. Ahora, cuando uno entra a un lugar donde lo que hay son civiles, no importa si alguno podía ser armado, y los mata a todos, bueno, Es un acto terrorista. Es el acto, por lo menos. Después, si el grupo es no terrorista, ya entra en otro tipo de estudios. Pero acá en el Uruguay no ha habido grupos terroristas, ¿no? No. Terroristas no. Cuénteme entonces cómo conoció a Seregni. Bueno, no, el tema, yo decía el 68. El año 68, los que veníamos de hogares de partidos tradicionales, empezamos a sentir una gran insatisfacción con lo que pasaba. El Uruguay, aclaremos, el 68 no estaba tan mal, pero no estaba tan bien como se llegó a estar en el 55. Y hay una teoría sociológica que
el momento que más rebeldía produce es cuando empieza la caída, no cuando uno llegó al fondo. Cuando llegó al fondo ya con respirar queda contento. Me llegó el 55. Abro un paréntesis. Sí. Estábamos 3 años después del colegiado ahí, ¿no? Había Sí. un colegiado. ¿Le gusta más tener un colegiado? ¿Por qué no funcionó el colegiado? Sí, pero el tema, digo, para no desviarme. Sí. El colegiado terminó siendo culpable de algunas culpas propias, pero de nada propia. Ajá. Que es, Uruguay es un país que fue muy exitoso. Ujú. Los La economistas, Suiza de América. los economistas van a discrepar con lo que yo digo, porque efectivamente hubo periodos de crisis, de esto, de aquello, caída de su vida, pero de más o menos del fin de la guerra en Paraguay, 1870, hasta 1955, el país más arriba, más abajo, era un país que vivía bien. Ujú. Y llegó a estar en varios periodos de los países de más alto nivel del mundo. Ujú. Cuando está terminando la década del 40, Uruguay estaba en los 6 países de más alto nivel del mundo. Ujú. Y eso se termina en el 55, entre otras cosas, de repente por malas razones, porque Uruguay fue un gran beneficiario de las guerras mundiales y de la guerra de Corea, ¿no? Entonces, bueno, el mundo se mataba y Uruguay Y hacía... vendíamos corned beef. Y vendía corned beef, cuero. En aquella época, las botas, las correas, Todo era era todo Uruguay, cuero, no claro. eran estas cosas sintéticas. Y Uruguay vendía y lana, los uniformes, ¿no? Entonces, ahí empieza una crisis que yo creo que las élites uruguayas, todas, políticas, económicas, sociales, no entendieron qué estaba pasando. Y empezaron, no, esto es el colegiado, faltan líderes, ¿no? Pero no había proyecto país. Uruguay había vivido vendiendo casi todo o buena parte a un único gran comprador que era el Imperio Británico. Uruguay fue alguien que se benefició del Imperio Británico, como Australia, Nueva Zelanda. Y ahí Uruguay empezó a encontrar que el mundo era distinto. Claro. Y entonces empiezan restricciones. Un país que va avanzando. Uruguay tiene una legislación de jubilaciones muy buena, nada que ver con la actual. La actual es mucho mejor. Pero resulta que la gente no se podía jubilar, porque no había plata. Ujú. Entonces, el clientelismo va al club político, entonces Sí. te le saca la jubilación y va generando una gran insatisfacción en el país. Estoy simplificando demasiado. No, está bien Y así. ahí realmente los jóvenes empieza a haber sobre todo los jóvenes, estoy hablando de Montevideo, de capas medias, estudiantes, universitarios. Por eso usted dice que no se perpetuó en el tiempo el colegiado, entonces, por eso todo eso. Y no, porque el colegiado termina siendo el que agarra toda la crisis, Claro. ¿no? Volvamos a Sereñi. Bueno, entonces ahí yo era periodista, siempre tuve una mentalidad muy analítica, pero venía de una actividad estudiantil. Periodista del país. Del país, sí, sí. Yo hice periodista, quiero aclarar esto, porque A ver. a veces... También es otra palabra que se banaliza, ¿no? No, pero además porque se dice periodista. Sí, claro, usted es periodista porque Porque escribe habla una- frente a un micrófono. Sí, o porque escribe una columna. Sí, no, no. yo era lo que en aquella época se llamaba cronista. Lo que estamos... Cronista parlamentario. que parlamentario fue lo más importante, también cronista político y en algún momento, como me gustaba mucho, colaboraba en otras secciones, alguna vez ayudé a los de policiales, rurales, Hacía gremiales. los horóscopos también. No, eso no. No, porque nadie me creía. Uno siempre cuando dice el futuro se equivoca, tira mal las cartas. No, hablando en serio, a mí el periodismo me formó muy bien y la generación que había en el periodismo uruguayo, El País, pero también en La Mañana, era excepcional. Ahí surgieron muchas figuras. Horacio Alsina Tevené, Jorge Abondanza, Carlos María Gutiérrez. Claro, grandes periodistas que hicieron el diario El País y La Mañana también. Martínez Carril, el fundador de la Cinemateca, que estaba en La Mañana. Y ahí, yo vivía en el mundo político, pero fui de los que se fue tomando un poco una idea de que la cosa no estaba funcionando. Nosotros éramos muy liberales en lo político y las medidas prontas de seguridad nos parecía algo terrorífico, ¿no? Estaban dentro de la Constitución. Sí, pero como que se afecta la libertad, ¿no? Ojo, esto de que estar discutiendo ahora, esto está constitucional, ¿no? Como que si es constitucional se puede hacer cualquier cosa. Sí. No es así. No es así. El tema no se discutía tanto la constitucionalidad, era restringe o no libertades. ¿No fueron certeras entonces las medidas prontas de No, seguridad yo estoy de hablando Pacheco? de lo que es el pensamiento que tiene uno a una edad joven. Ajá. Otra cosa
el análisis politológico de Bueno, todo la ese pregunta periodo. es, ¿fueron certeras las medidas prontas de seguridad? Bueno, yo diría que fueron certeras para un modelo determinado. El tema es si estaba de acuerdo con ese modelo o no. Bien. ¿No? Obviamente, por ejemplo, las medidas prontas de seguridad cuando se implantan en el 13 de junio del 68, lo apoya prácticamente todo el Partido Nacional, Wilson Ferreira, Rodríguez Camuso, que después se fundador del Frente. Sí, claro. Tuvo muy poca oposición en la Asamblea General. Tiempo después, a la medida que se prolongan, etcétera, empieza a haber cada vez más disidencia. ¿Pacheco ¿no? estaba preparado para ser presidente? Creo que sí. Por la muerte de Gestido y... Mire, ¿Sí? el Pacheco es un caso muy, muy raro. Primero, hay que tener mucho cuidado que se trazaron caricaturas bastante erróneas de él. Sobre todo fue famoso un gran dibujante de marcha, Blanquito, que lo caracterizaba como un boxeador, con un short claro. y los guantes. Bueno, él practicaba boxeo. Pero él practicaba boxeo deportivamente, era profesor, Claro. profesor de literatura, ¿no? Era un gran redactor político y gran periodista. Él renueva el diario El Día cuando muere Rafael Valle Pacheco, ¿no? Lo moderniza, un diario que se había quedado muy obsoleto. Y realmente fue un parlamentario muy ausente, que casi no intervino. Yo recuerdo una vez que entro al Palacio y oigo una voz de alguien, ¿quién es este que está hablando? Me dicen Pacheco, era la primera vez que hablaba y llevaba 2 años diputado, 3 años diputado. Pero tenía un sentido innato del poder, un sentido de cómo se maneja el poder. Seregni decía, sabe apretar los botones que hay que apretar para manejar el poder. Seregni hablaba como la calle hablaba de perillas. Bueno, Seregni hablaba de botones. De botones. Y efectivamente supo manejar el poder. Los botones terminaron siendo otros después. Bueno, no, lo que pasa es esto. Lo que hay que diferenciar es cuando uno analiza la técnica Sí. de las ideas. Bueno, usted puede manejar muy bien el poder, pero lo puede hacer para llevar a la punta derecha, a la punta izquierda, al medio, un poquito más arriba, un poco más abajo. Son dos cosas distintas, ¿no? En general, yo creo que hay poca gente que discrepe de la que vivió el tema y sobre todo lo que lo analizó sobre la capacidad de Pacheco. Otra cosa es si lo que hizo se está de acuerdo o no. Y ahí el Uruguay yo diría que grosso modo quedó dividido más o menos a la mitad. Como siempre. ¿No? Se puede discutirse un poco más de un lado o del otro, pero la mitad es donde había cerca de medio país que adoraba a Pacheco Areco y un porcentaje más o menos similar que lo odiaba, ¿no? ¿Seregni odiaba a Pacheco? Bueno, tenía una discrepancia muy fuerte con él, al punto que él se retira como general por discrepancias con Pacheco. Si bien hubo algún episodio formal, administrativo, que pretexta la renuncia, en realidad él se retira por la forma de aplicación de las medidas prontas de seguridad que él discrepaba y el mantenimiento de las medidas prontas de seguridad, ¿no? Usted fue asesor político de Seregni desde el 71 al 87. Al 87, muchísimo tiempo. Sí, una parte de ella fue estando él preso y yo en el exilio, pero sí. ¿Cómo describiría a Seregni? Bueno, Seregni era un hombre que tenía un profundo... él tenía una formación de un área que hay dentro del ejército o de las Fuerzas Armadas que yo le llamo la intelectualidad militar. Es decir, los que adquieren una formación de desarrollar pensamiento estratégico, que va más allá del manejo de las armas. Y él tenía un sentido nacional muy grande, un sentido del papel de la defensa nacional, de la seguridad nacional, entendido como algo que iba más allá de lo militar, que tenía que ver con la economía del país, la inserción del país. Y en política, su gran éxito, por eso su periodo que yo considero que fue el más exitoso fue la transición, porque es cuando él pudo. Primero, fue el único periodo que él actuó verdaderamente como líder. Es decir, dentro del Frente Amplio. Dentro del Frente Amplio. Que no era fácil, porque había que unir el comunismo, el socialismo, el cristianismo demócrata cristiano, Sí, pero moderado. Pero no creo que era tanto un problema ideológico, sino que eran elencos políticos que venían cada uno con una trayectoria muy fuerte y con una fuerza militante muy fuerte, ¿no? Y Seregni era un recién llegado. No era recién llegado del todo,
porque en Uruguay en general los altos oficiales siempre estuvieron bastante entremezclados con la política. Mucho se habló y se sigue hablando sobre la opinión de Líber Seregni cuando el MPP quiere ingresar al Frente Amplio. ¿Cuál era la opinión verdadera de Seregni? Usted que fue su asesor político durante tantos años. Bueno, cuando no era el MPP, era el MLN. El MLN. El MPP se forma después, ya estando el MLN adentro. Es así. Y ahí ya eso yo lo veo de afuera. ¿Cuál era la opinión de Seregni? No, Seregni en general, incluso él tiene una declaración política que ahora no ubico exacto la fecha, muchos años después de retirarse de la presidencia del Frente, que genera una gran polémica, incluso renuncia de gente afín a él en el Centro de Estudios Estratégicos 1815, que él dice que se arrepiente de no haber sido mucho más duro con la guerrilla y con el MLN. Se lo dice a Nebra Araujo, entre otros, también. Esto fue, creo que la primera vez es un reportaje a búsqueda, pero no estoy del todo seguro. Sí. Él no quería el ingreso del MLN al Frente tenía Amplio. una diferencia muy fuerte con el MLN. Y la siguió teniendo hasta sus últimos días. Sí. Que por lo menos no simpatizaba demasiado. No, usted, perdóneme que le corte solamente un segundo. Usted había dicho que el MLN no es un grupo terrorista. No. La audiencia está muy molesta con esto. Le tengo que preguntar si la gente que secuestra no es terrorista. No, el tema es el siguiente. Acá el tema es técnico. Se está usando la palabra demasiado ligeramente. No necesariamente el terrorismo. En la definición técnica, el problema es que se está usando... Todo el mundo califica al otro de terrorista por cualquier cosa. No, terrorismo estrictamente es cuando el terror es indiscriminado. Cuando se secuestra con un objetivo preciso, no entra en la categoría académica de terrorismo. ¿Tá? Atención, que alguien no sea terrorista no es que hay que decirle al Papa canolícelo. Estamos hablando lo que es la definición técnica. ¿Tá? Un acto terrorista como tal es el que es indiscriminado. Más aún, puede darse que un acto terrorista, por el tamaño que tuvo o por las víctimas que produjo, genere mucho menos daño que actos no terroristas. No es la magnitud del daño, sino es el tipo de actos que se realiza. Si usted mata a 20.000 y los 20.000, 19.500, fueron precisamente elegidos porque representaban algo, no es indiscriminado. Y si usted mata a 1.000 porque puso una bomba y todo el que pasaba por ahí, es terrorista. Quiero decir que no estamos midiendo la gravedad de lo que se hace. Lo que estamos midiendo es el tipo conceptual. Y no quiere decir que el serlo sea más grave que no serlo, o no serlo sea más bondadoso que serlo. Y está muy bien Estamos aclarado. hablando de temas distintos. ¿No? Hablábamos de Seregni, del Frente Amplio del 1971 y un tiempo atrás también, adelante. ¿Queda algo de ese Frente Amplio hoy? Bueno, ha cambiado, primero ha cambiado el Uruguay, ¿no? Sin ninguna duda, el Seregni tuvo una concepción que, entre el 71 y el 96, el Uruguay va cambiando, y en ese cambio cambian también las posiciones que va teniendo todos los partidos y también el Frente Amplio, ¿no? Entonces es muy difícil hoy analizar si queda porque habría que hacer todo un estudio muy a fondo. Bien, le cambio la pregunta. Sí. ¿No hay seregnismo hoy en el Frente Amplio? Bueno, hay grupos que se reivindican como sereñistas y eso por tiene ejemplo. Y bueno, hay un grupo que se denomina la Convocatoria Sereñista Progresista que tiene hoy como referente a Mario Vergara, que fue un colaborador de Seregni de la última etapa de la vida ¿Cómo política. le meten presión para que desista a su candidatura, Vergara, no? Bueno, yo no... obviamente, cuando hay una lucha que esencialmente es entre dos, y en la cancha hay 4, siempre va a haber presión sobre los otros 2. No se entiende el sentido de Lima, por ejemplo, pero ese es otro tema, ¿no? De Andrés Lima. Bueno, yo creo... las precandidaturas presidenciales pueden tener distintos sentidos. Cuando Constanza Moreira desafía a Tabaré Vázquez en 2014...
La intención no era Qué ganar. loco eso, ¿no? No, pues la intención no era ganar la candidatura, era abrir un espacio político que se diferenciaba de todo lo que representaba y estaba detrás de Vázquez. De alguna manera, acá hay algo distinto a todo esto que representa Vázquez y la dirigencia del Frente Amplio. Entonces, esas candidaturas que pretenden abrir espacio no están buscando ganar, pero sí abrir ese espacio. ¿Con la muerte de Astori se le pone fin a los moderados dentro del Frente Amplio? No, hoy ese grupo... A ver, ese grupo está conformado por lo que se llama Convocatoria Sionista Progresista. Ahí están los herederos de Astori en la Asamblea Uruguay, está la Fuerza Renovadora de Vergara, que a su vez incluye ahí a la Corriente 738 de Lilian Quechichán, Álvaro García, en fin. El tema es que esa ala que se le llama moderada, algunos le llaman socialdemócrata, en realidad, si analizamos la votación de los últimos 20 años, fue cayendo su participación en el Frente Amplio, ¿no? Tiene cada vez más incidencia el Partido Comunista en el Frente Amplio. Electoralmente no tanto, más el MPP. Acá tenemos una cosa bastante interesante. Si medimos a nivel de senadores, el MPP y sus aliados obtuvieron 5 senadores. Y la 1001, que es la figura principal del Partido Comunista, 2. Es una proporción muy grande. Sin embargo, cuando vemos la elección propiamente interna del Frente Amplio, la elección de afiliados, el Partido Comunista, o la 1001, vamos a ser exactos, prácticamente empató con el MPP, le ganó por unos votos. Es decir, pero claro, ahí votaron unos 130.000. Cuando hablamos del Senado, estamos hablando de una elección que votaron en el Frente Amplio 950.000. Y no es una muestra representativa, perdón, 130.000 de 950, no. Se va yendo al núcleo más duro. El núcleo más duro generalmente es más militante, más activo. Y ahí aparece el Partido Comunista. Y claro, hablábamos de Lima, hablábamos de Vergara. Hablemos de Orsi y de Cose. En una eventual fórmula Orsi-Cose, ¿cuán importante es el buen relacionamiento entre las personas? Porque en este caso no hay si es que lo hay, no hay un buen relacionamiento entre las dos personas. ¿Ello puede generar algún conflicto a la hora de la elección? A ver, depende, las fórmulas se pueden componer de distinta manera. Yo creo que un tema que estoy reflexionando, que la Constitución del 66, pero igual reproduce lo del año 42, le da al vicepresidente un papel medio híbrido, que es presidir además el Senado. Y cuando se hace la fórmula no se está eligiendo un presidente del Senado, sino quien complementa al presidente, al candidato a presidente. Y no es lo mismo ser número 2 del gobierno que presidente del Senado. Entonces ahí hay un primer problema. Lo segundo, cuando se hace la fórmula, muchas veces se buscan dos cosas distintas. O unos buscan un 1 y 2, que el 2 sea la mano derecha del 1. Y que no sería el caso. Y ensamblen perfectamente, tipo Sanguinetti y Tarigo. O que sea una combinación de dos alas, Mujica-Astori. Entonces, ¿qué pasa? Mujica ganó la interna cómodamente, pero representaba medio frente, un poquitito más. Sí. Astori, el otro medio. Bueno, esa fórmula representaba el conjunto. Y además, en un pacto en que iban a cogobernar de alguna manera. La economía, básicamente, la manejó Astori. Bien, pero en este caso, ¿qué tendríamos? Bueno, todavía no se ha avanzado nada. Bueno, un eventual Orsi-Cose, un mal relacionamiento, un mal vínculo, puede... ¿Usted recuerda algún mal vínculo dentro de una fórmula? Sí, hay miles de anécdotas. ¿Sí? El tema es que el sistema nuestro tiene una dificultad. Lo que es conveniente para una interna no es bueno para ganar la elección nacional. En la interna hay que buscar la diferenciación y después hay que buscar la unificación. Si uno se diferencia demasiado, encontrarse con una curva que tiene que girar rápidamente es difícil, pero tiene que hacerlo. Entonces ahí depende cómo vayan
juntándose, y además si es Orsi-Cose o Cose-Orsi, pueden darse las dos. No se olvide que hay un elemento nada menor en la elección interna del Frente Amplio, es cuánta gente vaya a votar. Cuanto menos gente, más favorece a Cose. Porque a nivel de respaldo, lo que se dice aparatos, aparentemente es más lo que respalda a Cose. Cuando hay una gran afluencia es cuando la campaña empieza a nivelarse, y si la afluencia es muy buena, puede inclinarse a Orsi. Entonces, tengamos esa incógnita, ¿no? Bien. Usted que fue asesor político de Seregni durante muchísimos años y que Seregni fue presidente del Frente Amplio. Sí. Hoy el presidente del Frente Amplio es Fernando Pereira. ¿Calza? Cambió el rol. A ver, hasta que el Frente Amplio gana la elección, el gobierno, en 2004, la presidencia del Frente Amplio era sinónimo de liderazgo del Frente Amplio. Y Hoy no. Por orden. Sí. Era el que, a su vez, iba a ser el candidato presidencial. Ah, bien. ¿No? Fue Seregni. Es verdad que no lo era la última vez, pero porque apareció una nueva figura y era un poco el recambio. Vázquez. Pero después Vázquez asume la presidencia. ¿Vázquez se portó mal con Seregni? Bueno, no sé, digo, lo que había era diferencias entre los dos de muchos aspectos, hasta la forma de hacer política, la forma de conducir la política. Pero sin irnos a eso, el tema es que cuando el Frente Amplio gana la presidencia de la República, y esto le ha pasado a todos los partidos y no logran evitarlo, y es casi un fenómeno mundial, el poder se va donde está el gobierno. Claro. Entonces, o el propio presidente es el presidente del partido, en Uruguay no es posible, pero en otros países sí, el presidente, estoy hablando de cuando ganó la elección, del Partido Justicialista, Alberto Fernández, era el número uno, después fue cayendo, ¿no? Sí, era un clase A. Pero el uno del Partido Socialista Obrero Español es Pedro Sánchez. El único partido que sigue teniendo el modelo, que el poder del partido está acá y el gobierno separado, y el gobierno depende del partido, es el Partido Nacionalista Vasco. Tanto que hay un analista catalán que le dice es un partido analógico, todavía no pasó a la era digital. Bueno, cuando gana Vázquez, ¿quién es el presidente del Frente Amplio? El que era mano derecha de Vázquez en el frente, Broetto. Es la tumba de los Kral, el presidente del Frente Amplio, ¿no? Vázquez llegó a presidente. Está bien, pero después de Vázquez. No, lo que pasa es que el poder lo tenía el presidente de la República. Entonces, claro, pero después pasó Broetto, Miranda. No, pero la diferencia es esta, sí, que hasta Broetto el presidente tenía que ser alguien que tuviera que ver con el gobierno y tuviera que ver con una especie de síntesis del frente. En el 2012 cambian las reglas, pero las reglas no digo el reglamento, cambia la concepción. Sí. Y se elige el presidente por voto. Entonces ya no es una síntesis, es una competencia. Y gana Mónica Xavier contra Enrique Rubio II, Agassi III y Castillo IV, Juan Castillo IV. Pero ya es un presidente que ganó por una mayoría o más cantidad de votos que los otros, no es que fue elegido por un acuerdo, y a su vez había un presidente potente como Mujica. Lo mismo se repite en el 16 cuando se elige a Javier Miranda, y que le gana a Alejandro Pacha Sánchez. Después está tercero, ¿quién era? Estaba Bayardi, y ahí me estoy salteando. Bueno, no importa. No importa. Y pero ya son elegidos no como el uno del... Nadie cuando eligió a Mónica Xavier o a... Pero hoy Fernando Pereira. Bueno, pero tampoco fue elegido para que sea el líder del frente, porque si no, el candidato a presidente que estaría disputando la candidatura sería Pereira. Claro. Y sin embargo, no, Pereira va a presidir. Más aún, el frente pacta que los que son candidatos para presidir el Frente Amplio no sean candidatos en la elección. Perfecto. Entonces eso ha generado una dualidad de poder media complicada, donde estamos viendo un presidente del Frente Amplio que es Fernando Pereira, que habla, sobre todo él habla mucho, no era tanto... ¿Demasiado? No sé, pero digo, es un riesgo. Sí. Pero por otro lado, cada vez más la gente dice, bueno, ¿qué dice Orsi? ¿Qué dice Cose? Entonces disminuye el papel del presidente del Frente Amplio porque la gente está pensando que dice
el que puede ser candidato presidencial y el que eventualmente puede llegar a ser presidente de la República. Entonces el papel del presidente del Frente es un papel que queda constreñido por este juego de candidatos. Entonces se disoció la figura de líder de la figura de presidente del Frente, prácticamente desde que el Frente Amplio toma el gobierno, ¿no? Nos vamos a ir a la pausa. Estamos con Óscar Botinelli, politólogo. Le vamos a preguntar, yo no sé si hacerle esta pregunta ya antes. Se la voy a hacer ahora y me la tiene que contestar con un sí o un no. Como Massa, por sí o por no. Canal 4 adelantaba la hora el día de las elecciones para que usted dé y se anticipe a dar el triunfo y el ganador. No, eso fue una sola vez. Porque cuando... Pues una sola vez alcanza. No, porque cuando... Sí. No, pero además no fue porque se adelantó la hora. Sí. Porque si adelanta la hora y uno da el ganador, Sí, es porque el otro a los 30 segundos también dio el resultado, no 10 minutos después, claro. ¿no? Entonces la adelanto de hora no tuvo nada que ver. Pero el momento más importante nuestro, que ahí nos jugamos la ropa, cuando anunciamos que Vázquez había sido elegido presidente, Sí. fue a las 21:03 y se estaba habilitado decirlo de las 20:30. Y en el momento que dijimos 21:03, que la frase fue "tenemos presidente", yo tengo coleccionado cómo salió en distintos idiomas en el mundo la frase, y que Vázquez inmediatamente sale diciendo "festejen, uruguayos, festejen". En el mismo momento que nosotros dijimos "tenemos presidente", los colegas estaban diciendo hay una gran indefinición, vamos a estar toda la noche, no sabemos si se va a saber el resultado. Entonces ahí no tuvo nada que ver el reloj. Luego de la pausa vamos a hablar de todo eso, de las encuestas, de la boca de urna. Tiene tiempo, ¿no? Para Sí, quedarse. sí. Mire que hablamos una hora sin parar, ¿eh? ¿A usted le gusta dar clase? No, perdón, no llegamos a la hora todavía. No, bueno. Estoy mirando el tiempo. Pero adelantamos el reloj. Entonces. Es como en la tele. No, pregúntele a Vilar entonces. ¿Pilar quién es? ¿El que dio la cadena de Tabaré Vázquez? No, es el que anunciaba en Canal 4. Debe ser hermano. ¡Pausa! ¡Ya venimos! 42 minutos van de las 18. ¿Está bien la hora, Botinelli? No sé, yo no sé manejar relojes. Estamos con Óscar Botinelli. Óscar Botinelli es politólogo, es analista político, también hace encuestas de opinión pública, Sí. ¿no? ¿Hizo alguna vez alguna encuesta de opinión pública sobre quién tiene más hinchas, Peñarol o Nacional? Sí, hicimos. Ahora hace tiempo no hacemos. Ajá. Pero yo diría que desde, 1992, no me acuerdo ahora hasta cuándo, pero por ejemplo, me acuerdo que el Mundial de Sudáfrica todavía estábamos haciendo, Sí. hicimos permanentemente, Ujú. incluso hay alguna razón. Ahora los cuestionarios son más cortos, porque Sí. se usa mucho la encuesta telefónica. Ajá. O sea, hacía cara a cara, las encuestas eran más largas. Y si uno le pone todos temas muy pesados, duros, Claro, la gente corta, se aburre. entonces en medio empezamos a echar cosas de fútbol. Sí. Y una de esas es... Y hacíamos la misma pregunta que se hacía para presidente, para intendente. ¿Usted aprueba o desaprueba la actuación de fulano de tal como Sí. director técnico de la selección? Ajá. Entonces tenemos la serie desde Cubilla, ¿no? Bueno, ¿de qué club profesional? Ahí tuvimos que poner que club profesional, porque decíamos de qué club y le empezaban a nombrar Cualquiera. un club de bichade, De no, barrio. de los barrios, de un Claro, de pueblo. barrio. Entonces, ¿qué club profesional del fútbol uruguayo es? Y eso lo hicimos sistemáticamente. ¿Y hay una encuesta fidedigna que diga tal equipo tiene más hinchada? A nosotros nos dio sistemáticamente más Peñarol que Nacional. Y nos estoy hablando, repito, que no creo que hayamos hecho en los últimos 10 años. Capaz que hicimos, pero no sistemáticamente. Lo que pasa es que los de Nacional estamos laburando, no atendemos el teléfono. No, pero esta es Sí. la que estoy hablando de la conversación casa a casa. Lo que No atendemos el timbre acá a la gente que no conocemos. Lo que nos daba una cosa rara era, porque uno supone que ser hincha de Peñarol Nacional es algo como ser blanco colorado frente amplista, así que Sí. no va a cambiar. Y sin embargo vimos que había una cierta curva que Nacional crecía o caía, y Peñarol lo mismo,
en base a los éxitos deportivos. Claro, es decir, obvio. uno estaba arriba del otro, Ujú. pero no era constante, sino que se ampliaba o se acortaba la diferencia según como le fuera. No, a mí no me resultaba tan obvio, porque parecía que la gente, aquello de que cambiarse el club era ser pastelero, no sé, Sí. en mi época, no sé. La gente se cambia de equipo de fútbol más de lo que se cambia de inclinación política, o al revés. No puedo afirmarlo. No hay. Y además, si la última vez que tenemos cosas constantes fue hace 10, 12 años, Claro. ha cambiado mucho la cosa. ¿Hay alguna explicación a la relación entre fútbol y política? Por ejemplo, Tabaré Vázquez fue presidente de Progreso, presidente de la República, ¿no? Macri fue presidente de Boca, presidente de la República. Cartes en Paraguay, ¿no? También fue presidente de un equipo y presidente de la República. ¿Hay alguna relación? A ver, sin duda hay alguna relación desde el momento en que yo diría incluso al revés al principio. Uno, quiero pedir perdón a la audiencia en esto. Sí, pida perdón. Que empiezo a hablar de cosas que no es mi dominio. A ver. Entonces tengo más percepciones que pueden ser erradas. Está bien. Pero la percepción que tengo es que cuando vamos hacia atrás y encontramos, por ejemplo, el Uruguay de la serie histórica 24, 28, 30, el 50, incluso un poco más, los políticos en la dirigencia del fútbol. Quizás es un poco más moderno este otro fenómeno, que la gente del fútbol pasa a la política. Yo creo que uno de los primeros casos notorios en Uruguay fue el de Washington Cataldi, que era un personaje como presidente de Peñarol, y entra en la política como diputado vallista, ¿no? Bueno, Vázquez en realidad no era necesariamente por ser dirigente de fútbol, tener su calidad de oncólogo, etcétera. Pero el fenómeno antes, que la dirigencia del fútbol había políticos de fuste. César Valle Pacheco, claro, fue presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Atilio Narancio, es decir, Wilson Ferreira Aldunate, vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Entonces, hay alguna relación. Pero no es mi tema como para que profundice. Lo que digo, hubo un libro, Fútbol y Política, que recuerdo que cuando se presenta nos pidieron que lo presentáramos a Tavares y yo, porque dijeron, bueno, este es el Uruguay, fútbol y política. Totalmente. Bueno, hoy una de las noticias hablaba que querían cambiar el día de las internas porque va a coincidir con la Copa América del año que viene. Una locura. Perdón, Sí. Pettinati, Sí, porque al ser mi tema, ya ocurrió. sí. En 2014, las internas no fueron el último domingo de junio, fueron el 1 de junio Por el Mundial. por el Mundial. Claro. No, perdón, 2010. No, o 14. No, 2014, 2014, por el 2014. Mundial de Brasil. No, porque venía toda la euforia de Sudáfrica, Claro. ¿no? Entonces, que el que gestó la ley fue Gandini. Empezó a hablar con todo y se corrió para el 1 de junio las internas para que no coincidiera con el Mundial. Ahí era Mundial. Eso es el Uruguay, fútbol y política. Ahora, estábamos hablando de elecciones. Sí. Fueron las elecciones universitarias. ¿Usted está de acuerdo con que sean obligatorias? No, primero voy a hacer un enunciado genérico. Yo creo que las elecciones obligatorias son buenas, porque está estudiado que en general en las elecciones voluntarias se elitizan las elecciones. Es la gente más informada, generalmente de niveles sociales, medios para arriba, los que votan, o colectivos muy militantes. Cuando el voto es obligatorio, Vamos todos. y hay una teoría muy despectiva, dicen, y la gente vota cualquier cosa. La gente no vota cualquier cosa. A veces se confunde que un individuo de poco nivel cultural no sepa expresar lo que piensa, no sepa verbalizar, a que no sabe lo que piensa. La gente sabe lo que vota. Yo digo muchas veces, los únicos que a veces no saben bien son los intelectuales. Pero los demás... Pues tienen demasiada información. Cuanto más información, pero los más demás, problemas tenemos. Cuando nosotros hemos hecho estudios en profundidad en eso. Uno encuentra un paisano y dice, no, porque a mí me gusta, yo soy blanco y me gustan los blancos.
o me gustan los colorados. ¿Y por qué? Y uno empieza a que tire cosas. Y es una visión de vida, una visión de país, que no puede manejar la enciclopedia ni autores. Claro. Pero es la vivencia. Digo, la gente sabe lo que vota. Pero volvamos... A mí lo que no me gusta de elecciones, tipo Banco de Previsión Social, tipo elecciones universitarias, cuando es obligatoria hay lista única. Más aún, yo alguna vez dije, bueno, si hay lista única me parece perfecto. El problema es que si no tiene el 50% de los votos, pierde los cargos. ¿No? Digamos, o si hay 15 cargos y vota el 60%, que se elijan 9, los otros que queden vacíos. ¿Cree que estudiantes y graduados comulgan con esta elección, con este sistema de elección? El tema es yo creo que está bien que la universidad tenga un nivel de participación. Después se puede discutir si está bien que el peso de los distintos órganos. Está bien, pero ¿son útiles las elecciones universitarias? Bueno, el problema es que esto fue construido en un periodo de mucho activismo en las universidades, donde había corrientes gremiales, en cierto modo políticas, a nivel de profesionales, a nivel de docentes, a nivel de estudiantes. Bueno, la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios, que fue creada en 1929, ¿no? Entonces, sí, por ahí, no sé. Claro, ¿conserva lo que era la federación de aquella época? Bueno, a ver, el mundo está cambiando. Y hay muchas estructuras que pertenecen a otra etapa. No es el mismo espíritu. En 1958, 18 de julio se llenaba. Cuando yo se llenaba, estoy hablando marchas que ocupaban 10, 15 cuadras llenas por la ley orgánica universitaria, ¿no? Es decir, el nivel de participación era muy elevado. Ahora, estamos en un mundo en que hay una altísima participación sentado uno en la casa delante de un celular o una computadora. Eso cambia toda la mentalidad. Entonces yo no sé, no estoy hablando de la FEU, estoy hablando globalmente de las estructuras de participación. Es un tema que se está debatiendo en el mundo, incluso cómo se organizan los partidos políticos. Los partidos en general fueron organizados en épocas de mucha participación, no quiere decir que necesariamente fuera masivo, porque la gente iba a un local partidario a escuchar a los dirigentes, a opinar, a hablar, y ahora la dispersión. Ahora, también es verdad que se han formado partidos estrictamente digitales. El primero fue el Cinque Stelle en Italia. Y cuando terminaron la digitalización se les cayó y terminaron siendo partidos donde la gente se reunía con la misma cantidad de gente que los demás partidos. Hablando... O sea, tampoco la alternativa ha funcionado bien. Estamos en una gran incógnita en este tema de la participación política en el sentido amplio, de partidos o social o de estructuras. Pero volviendo a lo estudiantil, usted como docente, que fue docente de la Universidad de las Ciencias Sociales. Sí, Facultad de Ciencias Sociales. Ahí está. ¿Ha notado una involución en el nivel del alumnado últimamente? ¿En qué sentido? A la hora de la información, a la hora de la educación, a la hora de... Sí. A ver, yo creo que lo que estamos, y quiero ser muy prudente porque estos no son temas de mi especialidad de estudio. Entonces son más... No, pero todos opinamos. Si usted es docente, bueno, yo trato la pregunta es clara, ¿no? Lo que pasa es que yo trato de opinar de lo que estudio y no de lo que no estudio. Bueno, pues con ese criterio yo no podría opinar de nada. Ay, capaz que es bueno eso. No, para algunos. Para muchos. No, hablando en serio, a mí me da la sensación que estamos en una etapa en que cambian los intereses. Y ahí tengamos que ver si no estamos con estructuras que correspondan con los intereses que quedaban concentrados en determinados ámbitos. Me parece que es un tema de reflexión que hay que tener por delante, ¿no? Usted fue asesor político de Seregni durante 17 años, como hablábamos aproximadamente, ¿no? Del 71 al... principio del 71 a julio del 87. 16 años, digamos. ¿Estuvo exiliado? Estuve exiliado, sí, en Buenos ¿Por qué Aires. se exilió? ¿Cuándo se dio cuenta que no había otra oportunidad que irse? Cuando se les ocurrió ir a buscarme. ¿Lo fueron a buscar? Sí. ¿Se escondió? Bueno, sí. ¿Llegó a esconder? ¿Dónde se escondió?
No, en distintos lados. Pero fueron 20 días hasta que me pude ir del país, ¿no? Ujú. ¿Y a dónde se fue? Bueno, tengo gran puntería para buscar un lugar pacífico. Me fui a Buenos Aires y a los 30 días fue el golpe de Estado. O sea, usted era el generador de los golpes. Bueno, los armaba. Sí, claro. Se fue a la Argentina en el 76. Sí, llegué salí del Uruguay el 21 de febrero Sí. y llegué a Buenos Aires el 24 de febrero. ¿Por qué lo perseguían? ¿Por haber estado cerca de Sereñi? Claro, yo integraba lo que se le llamaba el círculo chico, es decir, el grupo de 3, 4 con Sereñi. Y cuando a él lo detiene el 11 de enero del 76 en Punta del Este, en la casa que él tenía en Punta del Este. ¿Tenía casa en Punta del Este, Sereñi? Sí, siempre. Él, desde cuando se empezó a construir Cantegril, el barrio Cantegril, Sí. a fines de los 40, principios de los 50, él ahí ya tuvo una casa, ¿no? Era un cajetilla, diría Mujica. Y bueno, desde ese punto de vista sí. Bueno, no hay que olvidar que Sereñi fue empresario, ¿no? Claro. Una cosa que es muy difícil de explicar hoy, que es, tenía una empresa de teletipos, Claro. que era la transmisión a través De información. Bueno, no, no los telex que se usaban Ajá. en teletipos se le usaba la palabra en los medios de prensa. Ujú. El comercial se le decía telex. Claro. Él tenía una empresa de telex, que es a nivel, las empresas comercialmente, para conectarse, mandaban las cosas. El antecesor del fax, digamos. Sí, muy antecesor Claro, y muy claro. primitivo, se tecleaba. Bueno, Entonces, usted tuvo que escapar y por eso lo perseguían porque el formaba 2 parte de febrero fueron Sí. a buscar al coronel Montañés, que era el coronel Sofriategui, que era junto conmigo parte del círculo chico. A él lo fueron a buscar a Lomas de Solimar, que tenía una casita, al coronel Montañés, que era el número 2 de Sofriategui, en Rocha, uno de estos balnearios, no me acuerdo ahora cuál era, si La Guada, Costa Azul, Antoniópolis, y a mí al campo en Dolores. Ujú. Y Ya, porque usted nació en Dolores. yo nací en Dolores, vivía desde niño en Montevideo, pero teníamos un campo Ujú. en Dolores que lo mantuvimos hasta el 91, y yo en ese periodo me estaba ocupando el campo además. Y la verdad que me pegaron el palo, porque yo el otro día tenía que estar en Montevideo para una reunión temprano mañana. Sí. Y tenía que levantarme a mitad de la noche para tomar la Onda, el célebre Sí. empresa monopólica de ómnibus. Y estaba cerca de las 6 de la tarde, que era la hora que salía el último ómnibus de Dolores. Y digo, me voy, que así duermo en casa. Y entonces agarré, le pedí al casero que ensillara el charré, tenía que salir en charré con caballo a la carretera, Ujú. y uno paraba el ómnibus, lo tomaba a las 6 de la tarde. Y llegué a Montevideo como a las 10 y pico de la noche, 11. Y a las 9 de la noche cayeron Lo fueron a buscar. las fuerzas conjuntas al campo a rodearlo, a buscarlo. ¿Y cómo se cruzaba a la Argentina en ese momento? Porque no era fácil. No, yo fui por Brasil. ¿Se tuvo que ir al Chuy? Sí, pasé por Chuy, llegué hasta Porto Alegre. ¿Se hizo las compras? No. Ahí lo único que compré, me acuerdo, fue un busito. Sí. Porque me iba hasta sin ropa. Claro, era rajarse rápidamente, claro. ¿Y usted sabía dónde iba a parar en Argentina? Sí, en Argentina sí. Ajá. ¿Dónde paró? No, mi pareja en aquel momento ya se había ido antes, él tenía familia en Argentina. Ajá. Y entonces, tenía aterrizaje yo en Argentina. O sea que las fuerzas conjuntas lo fueron a buscar y usted se escapó. Chuy, Porto Alegre y Buenos Aires. Paso los Libres, Claro. Paraná. ¿Se sintió seguro en Argentina? Mire, hay una cosa que es esta. Lo peor fue cuando uno se está yendo, lo que quiere es salir. Sí, claro. Hasta que llega, se cae desplomado. Al otro día, después de dormir bien, despertarse, el vacío de sentir que la vida de uno había cambiado. Ujú. No es que uno planificó irse, no es que, me voy a ir a otro país, qué lindo. No. ¿Y ahora qué hago con mi vida? Claro. ¿Y a qué se dedicó? Bueno, intenté el periodismo, Selmar me había conseguido
en Selman Michelini, en el diario La Opinión, que era un diario muy bueno de Argentina. Justamente yo estuve con Selmar la noche antes que lo secuestraran, que estuvimos en La Opinión, después en el hotel. ¿Él tenía miedo que lo secuestraran? Bueno, ahí hay toda una historia que sí, les dejó algunas cartas, de eso yo no hablé con él, pero yo iba a empezar el día jueves, me acuerdo, eso era un lunes, y bueno, lo dirigía Jacobo Timerman, La Opinión. Cuando se acercó el jueves me mandó un mensaje a través de otra persona que lamentaba, pero yo no entraba en La Opinión. Uh-huh. Y ahí claramente escribí en el diario Córdoba, de Córdoba, que de una empresa que fundó la Fundación Mediterránea, de la cual surgió, entre otros, Domingo Cavallo. Uh-huh. Usted llegó a la Argentina en el 76. Sí. Una de las cosas que no le va a perdonar nunca la dictadura uruguaya, imagino, es haberse perdido en el exilio el campeonato de defensor campeón. Bueno, sí, además yo soy defensor y además el responsable de eso es un tío de mi señora. ¿El profe León? José Ricardo de León. Claro. Sí. Claro. ¿Cómo se sintió salir campeón con Defensor por primera vez en la historia y en el exilio? Y bueno, que son muchas cosas que hay que aprender a vivir a distancia. Uh-huh. ¿Había una respuesta popular importante en la dictadura argentina? ¿En el golpe argentino? ¿La gente estaba a favor del golpe? Sí, yo no tengo duda. Primero fue un golpe, una cosa insólita. Un golpe que se anuncia con fecha. En Navidad quedó claro que habían dado un plazo que terminaba el 24 de marzo. Claro. El diario La Razón. 3 meses. El diario La Razón titulaba todos los días. ¿Faltan 10 días? Sí. No te puedo creer. Sí, pero era... Y la gente como que... Era como un diario que salía... El estreno de una película. Sí, el diario salía como a las 5 de la tarde, ¿no? Era un vespertino. Titular esos de cuerpo grandote, ¿no? Y era, faltan 30 días, faltan 29. Y el 23 de marzo, el día previo al el golpe de madrugada, el titular fue "Está todo dicho". Pero además, una anécdota interesante. Yo en ese momento vivía en Recoleta. No, perdón, en Retiro. Y tomaba el ómnibus 10, que da la vuelta por la Plaza Montevideo. Y como pasa habitualmente, alguien tocaba el timbre, el colectivero no le dio la menor bolilla. Sí. ¿Qué le grita el tipo? Ya se te va a terminar, quedan tantos días. Es decir, porque claro, la gente relacionaba que el golpe de Estado iba a hacer que el colectivero parara en la... Es decir, a ese nivel. Yo me acuerdo que el 24 de marzo yo tenía una entrevista de mañana o al mediodía por trabajo y no sabía qué hacer, tenía miedo, ¿qué será esto? Y para mi sorpresa era absolutamente normal la vida, con una diferencia. Los golpes de Estado se organizan muy bien, ¿no? Sí. El desabastecimiento era espeluznante y la inflación. Uno hacía, para conseguir un litro de leche... Cosa muy parecida a lo que puede estar viviendo Argentina hoy, ¿no? Sí, pero ahí estaba muy armado para un golpe de Estado militar. Y uno hacía 2-3 horas de cola para conseguir un litro de leche, pero no le había más que uno. Pero de que uno llegaba, esto es real, de que yo entré al mercadito hasta que llegué al mostrador, cambió 3 veces el precio de la leche. Ese era el nivel de inflación. Bueno, muy parecido a lo que vive hoy Argentina. Sí, creo que sí. No tengo muy claro porque creo que ahora ya estamos en un periodo en Argentina, están en Argentina, era un periodo como de falta de moneda. Aquel momento era de una inflación galopante. Y entonces, pero lo maravilloso es que en la mañana, el 24 de marzo, el golpe es en la madrugada, en la mañana, todos los almacenes estaban llenos de mercadería. Mágicamente había desaparecido el desabastecimiento, que había sido fundamental en crear el clima que esto no va más. Ligado a otras cosas, bueno, había guerrilla. Sí, claro. Ahí hubo algunas cosas, ya que hablamos hoy del tema, en Argentina de tipo terrorismo. Por ejemplo,
una bomba debajo o en un camión que pasaba de policías, guardias civiles que iban o venían de una cancha de fútbol, ¿no? Y ¡pum! Hacer volar todo el camión de policías. No estaba hablando de una fuerza represiva con ametralladora, ¿no? Es decir, bombas que estallaban en lugares donde no era solo que iban contra fulano, que estallaban. Digo, ahí hubo actos de tipo terrorista bastante fuertes. Una de las cosas que despertarse uno de madrugada sintiendo, yo me acuerdo, y esto que están corriendo roperos, una cosa así, y eran bombas que estallaban por ahí, ¿no? Es decir, fue un clima de tipo prebélico el que se vivió en Argentina previo al golpe de Estado. ¿Cuándo decidió regresar? Bueno, eso fue cuando... ¿Volvió la democracia? No, yo vine un par de años antes, cuando se hicieron averiguaciones, Hugo Batalla era mi abogado, y averiguó que, bueno, ya yo no estaba en las listas... La lista negra. En las listas negras, y en abril del 82 volví. ¿En abril del 82? Sí. ¿La Guerra de las Malvinas? Bueno, yo estaba en Buenos Aires... ¿Fue el 2 de abril arrancó? Bueno, exacto. El 2 de abril, y yo me vine el 21, y que era bárbaro. Vine por Colonia, y el barquito venía lleno de ingleses. Todos se iban yendo. Claro. Y justamente creo que ese día o el día siguiente, por ahí, fue cuando empezó a funcionar lo que le llamaban el área de exclusión, que es lo que marcaba de parte de los argentinos, donde si llegaban los barcos británicos los bombardeaban o al revés. Una locura. Es decir, la guerra verdaderamente empieza en ese momento, ¿no? Vayamos a Uruguay, aunque no hay mucho tiempo, pero quiero hablar de un montón de cosas. ¿A Wilson Ferreira Aldunate le robaron la elección del 71? Bueno, yo creo que la elección sí se habla de manipulación de votos. El estudio que hicimos en el momento, entre varios, no nos daba que hubiera cambiado el resultado. Otra cosa es otro tipo de hechos que hubo. Para empezar... ¿Por ejemplo? Bueno, lo primero, muy discutible, la candidatura de Pacheco Areco a la reelección, cuando la reelección estaba prohibida. Es un tema muy, muy conflictivo desde el punto de vista teórico, incluso. Dejemos de lado a quién beneficiaba, a quién perjudicaba. Pero en la Corte Electoral había mucha gente que sostenía que eso viciaba la elección, porque en definitiva la gente votó un candidato inexistente. Es decir, toda la campaña vote Pacheco Bordaberry, resulta que el candidato a presidente era Bordaberry y no Pacheco. Bueno, se votaba por la reelección. Claro. ¿Usted qué votó? ¿Por la reelección? No, yo fue la primera vez que apareció el Frente Amplio. Yo en ese momento estaba en política. Claro. Y hablando de reelección, ¿considera que el sistema argentino es mejor que el uruguayo? Porque, pregunto primero, en 5 años, ¿se puede cumplir un plan de gobierno? ¿Es tiempo suficiente como para cumplir un plan de gobierno? ¿O no es mejor el sistema argentino que tiene 4 años, pero con posibilidad de reelección? Sanguinetti tiene una frase que dice: un presidente de la República que se puede postergar a la reelección es un animal peligroso. Porque es muy complicado que alguien tenga el gobierno con reelección para jugar todo el gobierno a su reelección. Y los planes de gobierno claramente no se cumplen en 5 años. Pero lo que hay que apostar para que las democracias sean sólidas, más que a los hombres, es a los partidos. Entonces, lo que sí asegurar que continúe el partido, pero no necesariamente la persona. Y esto de que haya un espacio de 5 años entre que el hombre se va y vuelve, ayuda mucho a descomprimir, ¿no? Tanto es así que en la historia del Uruguay es verdad que votar directamente para presidente o para la cabeza de gobierno recién empezó en 1920, pero en un siglo solo 2 personas
fueron elegidas 2 veces hasta ahora. Julio María Sanguinetti Sanguinetti y Tabaré Vázquez. Lo cual marca que ese periodo ayuda a descomprimir las cosas y a que puedan producirse renovaciones también, ¿no? En ese sentido creo que los sistemas de reelección que se han generalizado en los últimos tiempos no son demasiado positivos, ¿no? ¿Cómo cree usted que la gente ve el voto en blanco y el voto anulado? Bueno, en Uruguay... La gente cree que es lo mismo. Bueno, de hecho se ha transformado en lo mismo, porque salvo en el caso de los referéndum, que la ley que los reglamentó, a mi juicio erróneamente, le da valor, porque dice el voto en blanco se computa ¿Favorece como... para la mayoría? Sí. ¿Es así o no? No, pero la ley establece que se vota por sí o por no. ¿No? Es decir, el no es no al referéndum, mantener la ley. El voto por blanco se suma al no. Eso de teoría electoral es un disparate, que se sume a ningún lado. Pero en las elecciones nacionales es neutro, y al ser neutro, anulado y blanco da el mismo efecto, ¿no? Ahora, en Uruguay el voto en blanco anulado es muy estable, entre el 3 y el 4%, no varía. No es que el uruguayo en última instancia termina eligiendo, de repente elegirá lo menos malo, será, perfecto, pero vota algo. ¿Se debería habilitar el voto de los uruguayos en el exterior? Bueno, yo creo que sí. Yo tengo reservas en cuanto a las garantías de ese voto. Pero si uno asegura un voto, que por ahora no hay otra que el voto presencial, le pongo un ejemplo. Muchos países tienen voto en el exterior. Sí. Y por correo. Argentina, por ejemplo. Pero, por ejemplo, Italia. Acá en Uruguay, ahora cada vez menos, pero llegaron a votar 40.000, 50.000 personas. Sí. Y España. ¿Qué es lo que pasa? Se vota en el living de la casa. ¿El voto secreto? ¿Cómo se sabe si el otro dice, vota esto, está? Otra cosa que no le digan, después va al cuarto secreto a hacer lo que quiere. Claro. Ahí está en el living, no, dame que yo después llevo el sobre. Sí, vota uno por otro. De hecho, bueno, también hay quien vota uno por otro. A mí me ha pasado en el edificio de casa que de repente hay un montón de sobres de las elecciones italianas y la mitad o la 3/4 partes son de vecinos que el portero lo metió todo en mi apartamento. Yo quería, le votaba por todos. En el proyecto que hubo en 2009 acá había una medida que proponía el ministro de la Corte Electoral, Walter Pesqueira, que era bueno, que hubiera que poner la impresión digital, como el voto observado. Sí, perfecto, pero lo que garantiza es que la persona puso la impresión digital. Lo que no garantiza es que tenía alguien al lado que le dijera, y votás esto. Claro. Entonces, para mí el tema es que tiene que ser voto presencial. Perú lo tiene, por ejemplo. Las elecciones de Perú son con voto presencial. Por ejemplo, en Buenos Aires, donde se hace la Feria del Libro, se llena de mesas de Perú, y van, hacen su cola. Yo creo que eso sí, obviamente va a excluir a mucha gente del exterior que vive en lugares donde no da lugar para instalar mesas. Bueno, debería regularse también el voto interdepartamental también, ¿no? Bueno, el voto interdepartamental fue sacado correctamente en el momento para terminar con un fenómeno que la gente se trasladaba de departamento y no trasladaba la credencial. Mi madre murió votando en Soriano, viviendo en Montevideo, y murió en el 67 y se mudó en el 51. Era como que yo no dejo el corazón de mi departamento. Bueno, si no deja el corazón de su departamento, ese día viaje. Y si va a votar de Montevideo, vote acá. El tema es que esa razón ya desapareció. Y hoy sería bueno habilitar el voto interdepartamental, porque crea unos problemas fenomenales a mucha gente. De todo tipo, ¿no? De todo tipo, el que trabaja. Es más, recién hablaba de la credencial. Ya debería eliminarse la credencial. Bueno, cambié de opinión. Yo estuve años en contra del mantenimiento de la credencial, porque dijeron, un país que tiene una dirección de identificación civil con documentos... No, tenemos la cédula, ¿no? Listo, votemos con la cédula. Sí, pero el problema es que el nivel de falsificaciones que aparecieron en identificación civil que se vio con los pasaportes, a mí no me da la garantía que hoy me da la Corte Electoral con su sistema obsoleto. Entonces, yo vivía hablando lo dije en la Cámara de Diputados, en la comisión que estudia el tema de financiamiento de partidos, en noviembre del 20, todo lo que yo ahorraba se eliminaba la inscripción cívica y la credencial. Bueno, después de esto que pasó,
borren todo lo que dije. Saquemos la credencial. Que siga la credencial Ajá. hasta que haya un sistema de garantías en identificación civil. ¿Dice usted que la Corte Electoral es arcaica, obsoleta, es lenta? Es lenta, Sí. tiene mucha obsolescencia, se empezó a mejorar mucho desde la última renovación en 2017. No vamos a tener voto digital a corto plazo en este país, ¿no? Bueno, lo que pasa, a ver, son dos cosas distintas. Una es que la Corte Electoral se modernice. Fijemos un dato. La última vez que los uruguayos siguieron el resultado electoral por la Corte había sido en 1984. Desde 1989 hasta 2014, los resultados de la elección, y diría más, hasta octubre del 19, el resultado de la elección fue dado por las empresas de opinión pública. Ajá. ¿Tá? A nivel de presidencia de la República, desde el 89 a 2014, con la sola excepción del año 94, fue Factum. En 1994 fue Luis Eduardo González. En el 19, el dato fue de la Corte Electoral, porque fue tal la cercanía que el trabajo nuestro no daba para tener certeza cuando hubo un 1,25% en el primario de diferencia. Pero ¿por qué lo pudo dar la Corte Electoral? Porque se había tecnificado y con un sistema de cómputo muy ágil. Hoy la Corte Electoral tiene un nivel de modernización que no había en 2014. Es mucho lo que ha modernizado. Y otro es el voto digital. Pero el voto digital, que no es el digital, yo estoy en contra del voto digital. ¿Por qué está en contra del No, voto? porque la posibilidad de hackeo es muy alta y de falsificación. El método que se está extendiendo en el mundo es el voto mixto. ¿Qué es el voto mixto? Ahora todo el mundo lo entiende fácil con los posts cuando uno va y paga en el boliche. Sí. Es una tablet Sí. o macro tablet, puede ser hasta un pizarrón, donde tiene todas las opciones, o puede hacerlo en 2-3 pasos, partido, después candidato. Tú uno marca, confirma, y le sale un ticket. Claro, como el POS. Claro, pero el ticket, en lugar de ser uno de estos que a los 3 días se borra, es uno en un papel especial. Tiene que ser la certificación y la garantía de claro, lo que... con una tinta que no se puede borrar. Claro. Bueno, eso usted lo dobla, es chiquitito como el POS, el ticket que le dan a uno en el bar, Sí. lo dobla y lo pone en la urna. Entonces usted tiene el dato digital por un lado, pero cuenta los votos de la urna por otro. Y si hay discrepancia, vale la urna. ¿Hay algún país que hace eso? Un montón. Sí, un montón. Países que No, está bien, no quería tan democráticos y otros muy democráticos. Ajá. Pero lo hace Venezuela, lo hace Perú, lo hace Dominicana, se está ensayando en regiones europeas. Es decir, es el método que me parece mejor. Más aún, en Dominicana, la elección interna del Partido de Liberación Dominicano, que era el partido oficialista en 2018, hizo una elección interna que fue cuestionada. Y el perdedor, que había sido presidente de la República, pide el recuento. Se recontaron 3 millones de papeletas y coincidió con el resultado digital. Pero estaban las 3 millones de papeletas. Y no, capaz que falsificó, que el hackeo o el software fue falsificado. El voto mixto, para mí, es la solución y ahorra muchísimo dinero. Alrededor de, se puede discutir exacto la cifra, 20, 25, 30% del gasto electoral de los grupos políticos se va en imprimir y distribuir las hojas de votación. Botinelli, usted recién hablaba de Factum. Usted es director de Factum. Presidente. Perdóneme, señor presidente. No, porque justamente uno tiene menos poder de presidente. Está bien. Bueno, eso pasa. Razones biológicas. Muy bien. La pregunta que quiero hacerle es, ¿qué siente usted cuando escucha la frase, a mí nunca me llamaron, a mí nunca me encuestaron? Y bueno, que es un tema estadístico, si uno hace muestras. Pero es lo primero que siempre uno escucha, sí, ¿no? Sí, lo dice mucha gente. Pero bueno, es así. ¿Las encuestas influyen en las elecciones? Bueno, ese es un tema que hace mucho se debate en el mundo y es muy difícil llegar a conclusión. ¿No impacta en el electorado? A ver, la percepción que tenemos, le digo porque mire que a nivel académico en el mundo hay 100 y pico de universidades que estudian los temas electorales. Y un tema que se ha estudiado es y es muy difícil llegar a conclusiones.
la percepción que tenemos nosotros, más percepción que conclusión de estudio, es que impacta más en los dirigentes políticos medios, lo que, usando un viejo término, los caudillitos, Sí. que en el votante. El cuadro chico, viendo a ver si sube en la tabla. Bueno, o se ha puesto mejor. Ujú. Yo estoy en una canasta que me parece que va mal, si me cambio canasta que me va bien. Bueno, todo el que cambia canasta tiene que saber calcular bien, porque capaz que le erró el salto, ¿no? Pero yo no creo que la influencia sea tan fuerte como muchos le atribuyen. Muchos, estoy hablando de políticos, más Sí. bien, o de comunicadores. Pero tampoco es A la neutro. gente le encanta ver los resultados. Sí, le A la gusta. gente le gusta ver Le eso. gusta casi deportivamente. Ujú. Ahora, ¿los debates también son importantes? ¿Considera que el debate debería ser obligatorio? A ver, yo no bueno, acá es obligatorio ahora en el balotaje, ¿no? Ujú. Yo no sé si es tan importante. A mí me encantan los debates. Bueno, por una cosa que a uno le gusta el deporte. El debate, no, yo creo que políticamente hablando, el debate desnuda a la persona. ¿Sabes una cosa? Mira, hay un viejo trabajo norteamericano que a mí me gustó mucho, que demuestra que cuando las campañas electorales son muy cortas Sí. y es cuando pueden aparecer los fenómenos raros de esos outsiders que duran lo que es una lluvia de verano. Un Sartori, por ejemplo. Sí, en Uruguay no tenemos tantos ejemplos, pero tenemos unos cuantos, ¿no? Que han intentado. Pero en Uruguay no hay outsiders puros, porque en general lo que podemos ser un fenómeno parecido a outsiders se meten en la casta. se meten en partidos estables, Claro. porque acá es muy difícil formar un partido todo de afuera y ganar. Pero lo que se ha demostrado es, lo hablamos al principio de esto, que la gente va formando las ideas políticas a lo largo de su vida, las adhesiones a los partidos, va viendo los dirigentes todo el día. La campaña electoral no empezó o no va a empezar, dice, esto va a empezar en marzo. No, la campaña electoral empieza en el mismo momento que terminó la elección anterior. ¿A qué me refiero? A que la gente va viendo lo que hace cada uno todo el tiempo. Ujú. Y ahí va formando las ideas. Los otros son impactos finales. Pancho Bernaza, el publicista, que es uno de los que ha estudiado mucho más los fenómenos de publicidad electoral, tiene una teoría también de lo que nosotros llamamos voto estructural, similar a la mía. Pero dice, pero al final queda un 1% o 2% que puede terminar decidiendo la elección, y ahí sí es donde la publicidad y la campaña electoral puede terminar definiendo. Porque es publicista. No, pero además porque él se refiere a una categoría muy específica. Ese 1% que llegó al último minuto dudando. Claro. ¿No? Entonces que lo último que le aparezca es lo que puede volcarlo, porque generalmente el indeciso no es un Y individuo. está bien eso. Sí. Sí. No, comparto, por eso lo cito. Pero no es el indeciso uno que diga, no, pues a mí tanto me da Caronea Cose, Delgado. No. El indeciso al final termina siendo entre este y este que están muy parecidos en algo. Claro. El parecido puede ser para cada uno cosa distinta, además. ¿no? Totalmente. Pero entre esos dos, dudo si este o aquel. Y entonces en el último minuto hay algo, puede ser el debate, puede ser un discurso, puede ser una publicidad. Y dice, bueno, voto a este. Pero atención, hay gente que esa decisión de, al final voto a este, lo hace cuando tiene el sobre en la mano dentro del cuarto secreto. Totalmente. Me estoy dando cuenta que usted y su trabajo tienen que ver con las elecciones y con el voto, y usted es Botinelli. Sí, pero con B larga y doble T. Está bien. Si usted llega a votar así, Sí, le anulan el voto voto. por faltas de ortografía. Totalmente. Botinelli, ¿cuál fue el anuncio más conmovedor o más emocionante que dio en Canal 4 cuando lo llaman para compartir las elecciones nacionales? A ver, uno sin duda fue el de la elección de Vázquez en primera vuelta. Fue el único. Primer triunfo del Frente Amplio 2004. Claro, pero porque al ser primera vuelta, el partido más votado necesitaba pasar el 50%. Y a nosotros nos estaba dando 50,8 con un margen de error de 0,5 a 0,6. Es decir, Estaba adentro.
No, estaba adentro, pero Claro, cuidado que una puntita. Sí. Y ahí nos jugamos por muchos elementos de análisis, pero fue un arriesgarse a que, bueno, lo que estamos dando es, y efectivamente fue. Y además lo hicimos, por eso digo lo del reloj y eso. Fue 21:03, fue en solitario, los colegas tenían una percepción distinta, y bueno, terminó siendo una gran satisfacción el haber llegado a eso. Y yo diría que también nos dio mucha satisfacción el 99, que fue muy complicado, tanto las elecciones internas, las primeras que hubo, en ese momento fue en abril, el 25 de abril, lo mismo la elección de octubre y el balotaje Valle-Vázquez, y en que en las tres pudimos ser los primeros a anunciar el resultado correcto sin borrón, sin marcha atrás. ¿Y cuál fue el error que no lo dejó dormir esa noche? Bueno, errores nuestros, a ver, de día de elección no tuvimos nunca errores. Porque hay que diferenciar dos cosas distintas. El día de la elección, en realidad, se habla de encuesta boca de urna, no se trabaja por encuesta. La encuesta boca de urna es un ejercicio previo para ver cómo anda la cosa. Los datos que uno da es proyección de voto. Es decir, no es gente que dice yo voté A, es de las 8.000 mesas, más o menos que en Uruguay, 8.000 según la elección. Uno hace una muestra que puede ser de 200, 250, 300, ¿no? De eso uno toma, que no es al azar, digo, hay unos cálculos que por edad, por esto, aquello, unos circuitos que los toman como muestra. Y lo que va dando esos, sobre todo uno empieza con los primeros 50, después los primeros 100 votos por circuito, uno lo que hace es proyectar eso como si fuera el resultado final. Entonces, el error puede estar en armar la muestra y la proyección. Pero lo que no hay duda es que el voto fue, porque no es alguien hablando, sino un voto contado. La encuesta es lo que es encuesta cuando uno hace antes de la elección diciendo lo que se está dando hoy, ¿no? La intención de voto para fulano es esto, para mengano aquel. Y ahí sí, error tuvimos la interna pasada del Partido Colorado, nosotros daba Sanguinetti delante de Talvi, ahí. Y la otra que todos dimos a Larrañaga por encima de la calle Pou en el 14, y fue al revés, pero la realidad es que estábamos todos dentro incluso de la mitad del margen de error, porque fue muy ajustado, no en términos de los porcentajes que se dice dentro de los partidos, pero en términos de electorado, en la calle Pou le gana a Larrañaga por el 1% de los votos. Entonces ahí, con la encuesta que tenía una semana, a todos nos dio Larrañaga por delante de la calle Pou y ganó la calle Pou. Yo no creo que eso no fue error, pero sí la de Sanguinetti y Talvi fue el único error que registramos. ¿Tiene sentido la veda electoral? A ver, ¿estamos hablando de encuestas o de la veda en general? La veda en el día de las elecciones. Yo creo que sí. Yo creo que es bueno, pero más que nada... A ver, el problema de la veda es que hoy ya es muy permeable porque usted no puede vedar Internet, ¿no? Claro. Buen dato ese, ¿eh? Claro, pero el hecho que el viernes, no se olviden que antes era 24 horas y después a partir del 89 pasó a ser de 48. Es decir, que la veda es viernes, sábado y todo el domingo. Hay como una calma. Después, entre el miércoles y el jueves que se cierra la campaña electoral, es cuando viene la catarsis de los partidos, los candidatos, los grupos. Las tandas demoran 80 minutos. Sí, algunas son cortas así, pero otras duran 6 horas. Pero eso es la tanda, es en la calle, la gente, los bocinazos, yo qué sé. Y el viernes es como que la gente empieza a aflojar, viernes y sábado, y creo que eso es bueno para que haya un periodo de calma. A veces se dice que no es una veda, sino son jornadas de reflexión. Es cierto, y es bueno, y el uruguayo es así. Y es bueno porque trae calma, y es bueno que la gente no vote en medio del ruido, en medio de ese escándalo, ¿no? Y lo importante es que en Uruguay es de los países que más se respeta la veda. Totalmente. Yo he estado en otros países el día de las elecciones
y he tenido que ir a consultar los manuales a ver si de verdad había veda, porque no encontraba la diferencia. Nadie respetaba nada. Y acá se respeta realmente a rajatabla. Oscar Botinelli, gracias por venir. Quiero contarle que vamos a terminar la entrevista con uno de los dos juegos que habitualmente hacemos. Vamos a hacer el sí no paso. Porque a usted que le gusta hablar mucho, ahora le vamos a coartar la libertad de expresión. Entonces no puedo contestar. Si yo no contesto con frases de 10 minutos, no puedo. Esto es sí, no, paso. Llega a malos pensamientos. Sí, no, paso. Solo una respuesta. Sí. Solo una palabra. ¡No! Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. ¡No! Paso. Solo va a tener que responder. No puedo pasar toda la noche. No, dos veces puede pasar nada más. Esto es sí, no y paso solo en dos. Pero eso no pasa ni en el póker. No, Sí, bueno, sí. ¿quién pone la regla? ¿Qué? ¿Quién pone la regla? El que pone la apuesta más Acá- alta. acá El que ponemos pone la nosotros. apuesta más alta. Esto es sí, no, paso y paso solo en dos, ¿eh? Buena suerte, Botinelli. Buena suerte usted. Vamos Digo, con la primera. ¿Sartori utilizó su poder económico para ingresar al sistema político uruguayo? Bueno, sí. ¿El sistema político uruguayo corre riesgo de ser corrompido por el narcotráfico? Potencialmente sí. ¿Falta seregnismo en el Frente Amplio? No. ¿A Sereni le costó aceptar la integración del MPP al Frente Amplio? ¿El MLN? Del MLN, ¿no? Hay que corregir el dato. Sí. ¿Hubo quienes traicionaron las ideas de Sereni? Bueno, no uso Sí, la... no, sí, no pasó. No, pero no uso la palabra traición en nada yo. ¿Hubo quienes las ideas de Sereni? Ay, no entiendo. Le saqué la palabra traicionaron. ¿Hubo quienes se cagaron en las ideas de Sereni? Bueno, no soy higienista. ¿El Frente Amplio parte como favorito para ganar las elecciones del 2024? Sí, no pasó. No, el problema es que ¿qué quiere Sí, decir no pasó. favorito? ¿Pero qué quiere decir favorito? Es simple, es ¿De ese ganar pa- la presidencia? ese o- pañuelo básico, sí. Como No, favorito no. para ganar las No, elecciones. sí, pero tenemos varias elecciones. Sí, parlamentarias, no, presidencial. Por ahora diría ¿Sí? que ¿No? ¿Pasó? está en el medio. Todo está en moneda al aire. Sí. ¿Sí? ¿No pasó? Y bueno, si es moneda al aire, la moneda espere que caiga dentro de un año. ¿Los casos Marcetti y Penadez tendrán incidencia en las elecciones? Sí, no, pasó. Sí, no, En pasó. principio no. ¿La calle Pou intentará un segundo mandato en el 2029? Sí. Está casi Ya anunciado. está preparándose. ¿Deberían eliminarse los fueros parlamentarios? No. Si Bordaberry anunciara su regreso a la política, ¿ganaría la interna del Partido Colorado? Sí. ¿Puede el Partido Colorado volver a tener un presidente en los próximos 10, 15 años? Bueno, sí. ¿Corre riesgo la existencia del Partido Colorado? No. ¿Tendrá el Uruguay una mujer como presidenta en los próximos 10, 15 años? Sí. ¿Hay encuestadoras inescrupulosas? No conozco más que una. ¿Las encuestas pueden definir una elección? No. ¿Comparte que la elección nacional sea de carácter obligatorio? Sí. ¿Alguna vez lo presionaron para que modificara el resultado de una encuesta? No entiendo la pregunta. No la Puede oigo. decir paso, puede decir paso. No paso. Sencillamente no entiendo. Hay un problema. Si alguna vez lo presionaron para que modificara el resultado de una encuesta. Demasiado fuerte. Canal 4 modificó el horario de su reloj en pantalla para adelantar los resultados de las elecciones. Ya lo contesté hoy. Hice toda la explicación. Bueno, sí. ¿Debería habilitarse el voto de los uruguayos en el exterior? Sí. ¿Un legislador debería contar con al menos un título profesional? No. ¿Es prácticamente imposible que un partido distinto al Frente Amplio gobierne en Montevideo? Perdón, no entendí la pregunta. ¿Es prácticamente imposible? No, es imposible. ¿Es imposible? No, que no. Ah, que no es imposible. ¿Le asombró que Fernando Pereira fuera elegido presidente del Frente Amplio? No. ¿Cree que el fiscal Jorge Díaz busca incursionar en la política? No sé. ¿Le sorprendió el anuncio de la ex fiscal Fossati adhiriendo a Raffo?
Bueno, adhiriendo a la política, digamos, recién abandona el cargo, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Paso? Bueno, sí, sería. Pero ¿La no. incidencia de Mujica dentro del Frente Amplio sigue siendo determinante? Fuerte, por lo menos, sí, digamos. Sí. Tiene influencia. ¿Va a adelantar de nuevo el reloj si el año que viene tiene unas ganas tremendas de decir primero el resultado de las elecciones? No, pero creo que, salvo que haya una elección al estilo de la que tuvimos en el 19, perdón, al revés, salvo que la elección sea distinta al 19, que haya los balotajes anteriores, va a ser la Corte Electoral que va a tener con precisión. Primero porque los instrumentos nuestros, por técnica, no permiten tener con tanta claridad si hay un 1% de diferencia. Y la Corte Electoral ahora sí tiene una velocidad que no tenía antes. Entonces yo creo que si todo va como pensamos, la elección de presidente, otra cosa es la del Parlamento, la primera vuelta, la vamos a conocer por la Corte Electoral, ¿no? Gracias, Botinelli. No, gracias a ustedes. ¡Nos vamos!